Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Felipe Ramírez y soy parte del grupo conformado por David Calle y Santiago Molina Mejía. Y nuestro tema para la exposición de HPC es la simulación de partículas. Yo soy el encargado de la creación del algoritmo. Entonces, por cuestiones de tiempos, vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que hace nuestro algoritmo, las partes más importantes y al final procederemos a ver una pequeña simulación de lo que hace todo este código acá. Entonces, básicamente tenemos aquí lo principal de nuestro algoritmo, que son las estructuras donde se almacenan todos los datos que hacen posible esto. Tenemos tres vectores. Si podemos ver el primer vector que nosotros tenemos, que es este, es un arreglo de vectores de partículas, las cuales se encuentran especificadas en nuestro archivo common.h. Vamos a darle una pequeña morada y aquí tenemos la definición de estas partículas, de estas estructuras, perdón. En la primera estructura tenemos la partícula, la cual tiene una serie de atributos, como lo son una posición en X en Y, una velocidad tanto en X como en Y, una aceleración en X en Y y una masa. También tiene otros atributos, lo cual nos indica si la partícula está infectada o es inmune y el tiempo de infección, porque como podremos ver posteriormente dentro del código y la simulación, pasado cierta cantidad de tiempo las partículas van a poder sanarse, por decirlo de alguna manera. Y también tenemos otra estructura llamada atractor, el cual posee unos atributos que es una posición en X y en y una masa. Bueno, devolviéndonos a nuestro archivo CPP, serial.ccp, que es el principal, podemos encontrar entonces que el primer vector, como lo hemos visto anteriormente, es un vector de partículas, es un arreglo de vectores de partículas, y el segundo es un arreglo de atractores. Como podemos ver, el tercer vector también es semejante al primero, también es un arreglo de vectores de partículas, pero la diferencia con el primero y el tercero se encuentra en que el primero almacena nuestro estado previo de la aplicación y el segundo almacena el estado actual de las partículas. Bueno, ahora si visualizamos, podemos encontrar varios ciclos. Este primer ciclo es el que representa los pasos de la simulación, ya que nuestras partículas se mueven al mismo paso que las otras, todas se van moviendo a la par, por lo tanto las partículas tienen un movimiento discreto, lo que significa que tienen un delta de tiempo entre su estado actual y el próximo. En nuestro algoritmo se representa este estado actual con un delta de tiempo y el delta de tiempo que nosotros tenemos siempre es 1. Ahora, si podemos visualizar los siguientes próximos tres, tres fors, nos sirven para recorrer las partículas, ya que están contenidas en una matriz, en una estructura de datos matricial. Entonces, si podemos ver, el primer paso es obtener la fuerza de atracción entre los atractores y las partículas. Y ya que las partículas sean atraídas por los atractores, en nuestro caso tenemos 3 atractores y 600 partículas. Eso lo podemos ver aquí en este for, dentro de este for, el cual se encarga de la fuerza de atracción, donde tenemos tanto un delta de X como un delta de Y, y tenemos en sí una serie de fórmulas físicas para lograr esto. Así a grandes rasgos los podemos ver. Entonces, ¿por qué hacemos esto así? Bueno, algo que quiero especificar es que los atractores que nosotros tenemos están fuera de la malla, ya que no representan un cuello de botella dentro de nuestra aplicación, porque el objetivo de nuestra aplicación es lograr paralelizarla. Y como los atractores son una cantidad tan mínima comparado con el número de partículas, no representan un cuello de botella. Ahora, si podemos ver este if, básicamente lo que hace es controlar la velocidad de las partículas, y tanto como Rx y Ry son vectores unitarios, los cuales se obtienen físicamente por, la, por el valor del vector sobre su magnitud. Y ahora, el siguiente if lo que hace dentro de esto es que representa el campo de fuerza, y las fuerzas se van acumulando tanto en FDAX como en FDAY.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos por siguiente? Lo siguiente que nosotros tenemos es la fuerza de repulsión, donde podemos encontrar, donde podemos encontrar que se ve en ellas, pues lo que básicamente hace esta parte de código es que cuando una partícula se va acercando entre ellas se separan y existe, porque existe una fuerza de repulsión entre ellas a una distancia específica. Para calcular esta fuerza de atracción, de repulsión, perdón, para calcular esta fuerza de repulsión entre las partículas y también esta fuerza de atracción entre ellas mismas, solo puede ser cuando están dentro del radio de acción de cada partícula. Esto es lo que se visualiza en esta parte del código, donde se recorre cada partícula y se va calculando partícula entre la malla que nos encontramos nosotros. Y luego lo que hacemos aquí es que se actualiza el estado de salud de cada una de las partículas. Eso es dependiendo del tiempo en el que se haya infectado y el tiempo que haya pasado. Luego aquí podemos visualizar, digamos, el cálculo de la fuerza neta, la suma pues de las diferentes fuerzas, el movimiento de las partículas y los diferentes datos. Aquí es donde podemos visualizar más específicamente cuando una partícula ha pasado el tiempo de infección, pues vuelve a estar sana, por decirlo así, lo cual lo visualizaremos después en nuestro diagrama que nosotros hemos hecho. Y luego de actualizar la salud, se actualiza pues el estado de la partícula, lo cual lo podemos ver acá, que donde se actualiza el estado de la partícula y se pasa de un estado previo, como lo habíamos visto en los vectores anteriormente, y se almacena en un estado actual, lo cual nos permite hacer un flujo y un manejo de datos mucho más eficiente. Y por último, aquí en este if, lo que nosotros estamos haciendo, recolectando toda la información que hemos obtenido y pasando todo esto a un archivo de tipo CSV. Ese archivo de CSV es para analizar posteriormente luego todos los datos, y al final de esta clase lo único que vemos pues es nuestro método principal donde inicializamos todos los datos necesarios. Ahora voy a proceder a mostrar la parte de la simulación donde podemos ver cómo funciona cada una de las partículas y donde se habla y donde se visualiza a mayor detalle el algoritmo que nosotros hemos implementado. Entonces estos puntos negros grandes son lo que nosotros llamamos atractores. Ellos tienen tanto una fuerza de atracción como una fuerza también de repulsión entre ellos, y estos punticos que se ven entre rojo y verdes son las diferentes partículas que también tienen una fuerza de atracción y repulsión entre ellas mismas. Entre ellas se van contagiando y se van manejando, digamos, los contagios, y también después de cierto tiempo, si tenemos la oportunidad de ver, digamos, una partícula, por ejemplo, si visualizamos esa partícula, después de cierto tiempo se contagia y al pasar un cierto tiempo la partícula vuelve a sanarse si no está en contacto pues de otras partículas contagiadas alrededor. Entonces básicamente esto es lo que nosotros podemos ver por el algoritmo que nosotros hemos diseñado. Muchísimas gracias.